Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Seguimos aquí en Enfoque Matinal. Como cada jueves tenemos la sección internacional y cada 15 días tenemos la posibilidad de compartirla. Además de Sara Simón, que está en Ecuador, a quien damos los buenos días. Buenos días, Sara. Hola, muy buenos días. Tienes un sol resplandeciente a tus espaldas. Sí, ¿qué te queda detrás? Perdón, ¿no te oí? ¿Qué te queda detrás? Ahí. Pues tengo el Cotopaxi, el volcán Cotopaxi, y a esta hora, según entremos en directo más tarde o más temprano, me resplandece el sol. Parezco una imagen santa o algo así. Así mismo. Sí. Tenemos también a Eliades Acosta con nosotros aquí en el estudio. Eliades, buenos días. Hola, buenos días, Sara. Muy buenos días, Elías. Es un placer estar contigo esta semana. Por supuesto, Sara, que tú pautas el contenido de esta jornada. ¿Qué nos tienes? Bueno, aquí en Ecuador comentaros lo que supongo ya sabéis, está haciendo un pequeño escándalo en medios internacionales de todo el mundo el hecho de que las autoridades no permitieron la entrada al país de la esposa del venezolano Leopoldo López, que como saben se encuentra preso en Venezuela. Ella visitaba Ecuador para participar en actos políticos en apoyo del líder de la oposición, de Guillermo Lasso, y las autoridades no le permitieron la entrada en el país, algo que se ha montado un revuelo muy grande en redes sociales. Ella lo ha denunciado, y ayer el viceministro de Interior explicaba en rueda de prensa que la prohibición de entrada se debía al tipo de visa con el que Lilian viajaba. Ella entró al país, o pretendió entrar al país, como turista, y la ley ecuatoriana prohíbe que un extranjero como turista pueda participar en actividades políticas. La pidieron que saliese del país, que solicitase la visa oportuna y que regresase cuando tuviese la visa que le permitiese participar en estos actos políticos. Aún así ha sido toda una denuncia, incluso dice que es el presidente Correa quien no la ha dejado entrar en el país. Bueno, Eliades, ¿qué te ha parecido? Bueno, me ha parecido la continuidad de esa línea que hay de hacer de Lilian Tintori una especie de Juana de Arco contra las opciones más progresistas en América Latina. Ese es su papel en Venezuela, ese es su papel que quiso jugarlo en Ecuador, y me parece que por esa razón sencillamente se aplicó la ley. O sea, nadie está por encima de la ley. Y yo no conozco el turismo político. Quiere decir, si tú vas de turismo es para disfrutar del Cotopaxi, por ejemplo, como está aquí detrás de Sara, y no para ir a influir sobre la opinión de los ecuatorianos a favor o en contra de un candidato. Hágalo en su país, no tiene por qué hacerlo en Ecuador. Bueno, Sara, tenemos además elecciones anoche en Holanda. Bueno, anoche se está conociendo, anoche ya, hoy en la mañana ya sabemos como que hay un susto que ha pasado. Algunos dicen que definitivamente. Cuéntanos. Pues sí, en Europa estaban todos pendientes de Holanda. En este 2017, la mitad de los Estados miembros van a tener elecciones en sus países, o generales, o autonómicas, o municipales, por lo que todos estaban muy pendientes de esta cita electoral, que era el primer termómetro para medir el auge de los llamados populismos de ultraderecha. La disputa estaba entre el partido de ultraderecha, xenófobo y racista de Wilders, y el partido de derecha del actual primer ministro, de Mark Rutte, quien finalmente se impuso en esta cita electoral, que ha sido la que ha obtenido mayor participación en los últimos 31 años, o sea que nos da un poco una idea de la importancia de estos comicios. Los grandes derrotados han sido los socialdemócratas, que se posicionan en sexto lugar, pero hay que destacar que el partido que más ha subido entre todos ha sido el de la Izquierda Verde, lo que a lo mejor vendría a ser una pista de lo que está pasando en Europa, el auge de los partidos de ultraderecha por un lado y de la ultraizquierda por otro lado. Me gustaría que Eliades compartiese con nosotros el análisis que hace de esta cita electoral y qué repercusiones puede tener para los próximos encuentros electorales que vienen en los próximos meses en Europa, como Francia o Alemania. Sí, Sara. Bueno, lo primero que llama la atención cuando uno ve la imagen de Bert Wilders, el líder de la ultraderecha holandesa derrotado en las urnas, es que su peinado recuerda, quiera uno o no, al de Donald Trump. O sea, parece que tener ese look es como acuñar una especie de franquicia para poder influir sobre los votantes. Pero al margen de lo folclórico que pueda ser el detalle, lo cierto es que lo que ha sucedido en Holanda es el primer freno en los últimos tiempos a una marcha triunfal de los intereses más conservadores, más retrógrados,
más belicosamente racistas, más nacionalistas estrechos, porque nacionalismo es una posición correcta, cada persona quiere a su país, pero cuando se vuelve estrecho y se vuelve excluyente, entonces ya pierde el sentido positivo que podía tener. Yo creo que después del Brexit y la victoria de Trump, el ascenso en la popularidad que ahora está decayendo de Marine Le Pen en Francia y los amagos en Alemania, Holanda ha enviado un mensaje de que es necesario cordura, es necesario una posición equilibrada en política, es necesario no vaciar las esencias europeas y mundiales con tal de frenar la supuesta amenaza islámica en diversas zonas del mundo. Lo cierto es que ha sido una noticia que no le ha gustado a la ultraderecha, que no debe haberle gustado a Donald Trump y sus seguidores, y que sí manda un mensaje de esperanza, sobre todo de cara a los comicios franceses y los próximos comicios alemanes. En resumen, Europa ha demostrado que tiene reservas morales, que tiene claridad, que recuerda la historia de un escenario parecido previo al ascenso en 1933 de Hitler como canciller, y que con esto lo que ha querido decir es que apuesta por un mundo más pacífico, más globalizado y menos excluyente. Más tolerante. Así es, que falta hace. Bueno, Sara, además tenemos el tema estadounidense, ya lo citaba, ese señor no sale siempre, vámonos con él, a ver qué tenemos esta semana. Sí, todas las semanas Donald Trump genera grandes titulares. Esta semana hemos conocido de manera un poco controvertida su declaración de la renta, su declaración de impuestos de 2005. Se ha enfrentado a un rapero por una parodia que hizo de él en el que le disparaba en plena calle. Hemos sabido por Julian Assange que las agencias de inteligencia y la oposición estarían trabajando para crear las condiciones que permitan su destitución. De nuevo, la justicia ha vetado sus políticas migratorias y ayer Manuel López Obrador, el candidato a la presidencia por México en 2018, presentó en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda para que se paralizasen esas deportaciones migratorias. Dijo que las políticas de Trump vulneran los derechos humanos y que corresponden a una estrategia de odio neofascista. Me da la sensación de que con todo este ruido mediático en el que está permanentemente inmerso el presidente norteamericano, es posible que se nos esté escapando lo realmente importante, lo esencial de lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos. Me gustaría saber la opinión de Eliades al respecto. Tienes toda la razón, Sara. Mucha gente se deslumbra por los decretos migratorios y el tema migratorio. Y realmente donde se ve la esencia del programa político de Donald Trump, incluso las fuerzas que están detrás de Trump, no fue en ningún decreto ni muro construido, sino cuando derogó por un plumazo la ley Dodd-Frank, con la cual Obama, a partir de la gran crisis del 2008, había querido impedir la continuación de prácticas nefastas, especulativas en los grandes bancos y en la bolsa norteamericana. Ahí es donde de verdad debió haber una gran repercusión mundial y eso pasó sin penas ni gloria. O sea, yo creo que se nos está dando una imagen, digamos, carnavalesca de la política de Donald Trump cuando estamos dejando pasar los puntos donde de verdad decide en la aplicación de un nuevo modelo de Estado y de nación y de mundo. En cuanto a lo del rapero, muy interesante, yo vi en YouTube, vi el video, bueno, hay que decir que es una especie de crítica a la Casa Blanca actual, es una especie de ciudad donde todo el mundo es payaso y todo el mundo está vestido de payaso y sale un presidente que radica en la Clown House, o sea, se dice así. Entonces sí, es cierto, quizás puede haber sido de mal gusto el final del video. Marco Rubio enseguida saltó a decir, cuidado porque aquí han asesinado presidentes. Bueno, hay que tener cuidado con todo lo que se dice porque también hay una retórica, siempre hay una retórica incendiaria por parte de Marco Rubio con respecto, por ejemplo, al gobierno cubano y a otros gobiernos de la región, que son a veces una incitación directa al odio y a la acción. Yo creo que lo que está sucediendo, y López Obrador pone el dedo en la llaga al hacer la crítica a Trump, es que estamos viendo un profundo choque cultural entre dos visiones del mundo. O sea, la visión excluyente, parroquial, atrasada, retrógrada, neoconservadora de Trump, y los países del sur, que tienen una vida cultural y que tienen una forma de ver el mundo
diferente y es lo que está en lidia en este momento. Yo creo que habrá que ver el resultado o las repercusiones de la demanda de López Obrador ante la OEA y ojalá prospere, ojalá la OEA nos sorprenda. No tenemos muchas esperanzas, viendo el papel que está jugando Almagro, por ejemplo, en las crisis venezolanas y recordando el pasado de una organización que con toda razón el canciller cubano Raúl Roa llamó Ministerio de Colonias. Bueno, y pasando a otro punto, si nos quedamos en América Latina, Sara, quizás la nota más trágica de esta semana la ha aportado Guatemala. Sí, lamentablemente esta semana se ha hablado mucho de Guatemala debido al trágico incendio en el que murieron 43 niñas en una escuela de socorro. El lugar estaba regentado por la Secretaría de Estado de Bienestar y era, en teoría, para proteger a las menores en situación de exclusión social, víctimas de abusos, y había sido paradójicamente denunciado por abusos de cuidadores y funcionarios que violaban e incluso prostituían a las menores. La OEA ya había hecho una denuncia sobre el estado del centro que no había tenido ninguna contestación. El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, reconoció la responsabilidad de las instituciones, destituyó a la plana mayor de la Secretaría de Estado, pero ha sido denunciado penalmente por la oposición. Más allá de las responsabilidades de funcionarios, de políticos, de los cuidadores, hay algunos analistas que dicen que se trata de un crimen del Estado neoliberal. Me gustaría, Eliades, que con tu sabiduría nos explicases a qué se refieren esas tesis que hablan del Estado guatemalteco, producto de los ajustes estructurales de los años 80, de las privatizaciones, como responsable de este tipo de hechos, como el papel fundamental del Estado en temas de exclusión y de marginación. Bueno, muy aguda la percepción que tienen estos críticos de que detrás de esto está la quiebra del Estado guatemalteco y la quiebra de varios estados centroamericanos y latinoamericanos en alguna medida. Estamos hablando de que eso mismo que defiende Donald Trump, que es la privatización y que es la reducción del tamaño y del poder real del Estado para poder compensar los problemas internos de las naciones, incluso hacer un papel de árbitro de cara a los intereses también no solo de las grandes corporaciones, sino también de la ciudadanía, está viéndose dramáticamente en este incidente que por desgracia ocurre el 8 de marzo, sí, que es el Día Internacional de la Mujer, y las víctimas son niñas y jovencitas que estaban recluidas allí. Recordemos que Guatemala viene de una guerra sucia que duró años y que provocó 200.000 víctimas en un pequeño país centroamericano. Quiere decir, ahí lo que estamos viendo es un Estado producto o derivado de una situación de guerra como esta, como saldrá el Estado en Siria, como saldrá el Estado de Libia, que son situaciones que no permiten precisamente hacer una labor correcta con respecto a la población. Las niñas estaban desprotegidas, no hay siquiera hoy, ayer estaba leyendo, no hay al día de hoy un listado confiable de las víctimas. Hay niñas que salieron a tratarse a Estados Unidos heridas en el accidente, cuyos nombres fueron cambiados. Es un desbarajuste total. Hay también una denuncia de que gran parte de estos funcionarios destituidos por Jimmy Morales estaban allí producto del clientelismo político y no por su capacidad para atender casos de niñas abusadas. Está la dramática denuncia de que los propios guardianes abusaban de las niñas y se conforma un panorama en el cual, por supuesto, la población está exigiendo al gobierno responsabilidades por un suceso luctuoso que va a acompañarnos durante mucho tiempo en la vergüenza de los latinoamericanos. Bueno, Sara, el tema que tenemos que tampoco dejamos por estos días, porque lo tenemos permanentemente ahí, es el de Odebrecht. Porque sabemos República Dominicana es uno de los países que figura en la delantera de los sobornos de esta multinacional. Pero bueno, danos tú un enfoque desde Ecuador de cómo lo ves, cómo ves el contexto internacional de este tema en este momento. Bueno, pues esta semana, como dices, de nuevo hay que hablar de Odebrecht. Ya decíamos que iban a salir nuevas informaciones. Esta semana hemos confirmado que la constructora brasileña financió la campaña presidencial del presidente Juan Manuel Santos en 2010. Juan Manuel Santos ha publicado un vídeo en las redes sociales esta semana en el que condena los hechos, pide que se investigue y dice que él no sabía nada. Otro presidente que tampoco sabía nada. La oposición ya ha criticado su actitud, dicen que es inadmisible y han pedido incluso su dimisión.
Bueno, efectivamente, Sara, hemos visto al presidente de Colombia reaccionar. Sara, quédate con nosotros, no te vas, vamos a ver qué nos dice Eliades en este sentido. Mira, Odebrecht se ha convertido en el sustituto de los culebrones brasileños. Quiere decir, estamos viendo una trama infinita que todos los días nos depara, hace un pequeño final para hacer un nuevo inicio en grande al día siguiente, con una noticia que es más sensacional todavía que la anterior. Sí. Quiere decir, mantiene en vilo a los analistas, a los políticos y a las poblaciones involucradas. Ahora hay que decir, y sin menoscabar para nada lo que Odebrecht significa de vergüenza y de oprobio para los países donde accionó, con la complicidad de personas del interior, quiere decir políticos, empresarios, etcétera, que Odebrecht es quizás un caso más de corrupción. O sea, estamos hablando de una corrupción generalizada en el cual los políticos forman parte, pero también en los esquemas de corrupción están los empresarios. Porque ¿para qué se corrompe un político sino para beneficiar a un empresario? ¿Para qué se corrompe un político en una campaña presidencial sino para defender, llegado a la presidencia o llegado al poder, los intereses empresariales de grupos de poder muy poderosos, muy ricos, que además son los que influyen en la política y le dan sustento? Eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, Odebrecht es nada al lado del caso de Bernie Madoff, que en Estados Unidos montó un esquema de corrupción con más de 50.000 millones desviados y usados para la corrupción. Un caso que se singularizó en la figura de ese corrupto que era Bernie Madoff, pero nadie cuestionó el sistema ni lo que lo rodeó. Sin embargo, aquí sirve para eso. En el fondo, Odebrecht está sirviendo en la práctica, y con esto no quiero decir que no deba ser investigado, todo lo contrario, hasta las últimas consecuencias, pero en la práctica está sirviendo intereses geopolíticos concretos, que están usándolo para continuar desestabilizando visiones alternativas de gobierno en América Latina y que están apuntando más allá hacia el debilitamiento de esquemas de integración y alternativos a nivel global como son los BRICS, o sea, el bloque formado por China, la India, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Bueno, Sara, así estamos terminando. Te deseamos un buen día, un magnífico día con ese volcán a tus espaldas. No todo el mundo tiene ese privilegio. Mira, ya se tranquilizó el sol ahí a tus espaldas, ahí donde tienes el volcán. ¿Y se ponen activos? Rápido. ¿Alguna vez lo tienes activo? ¿Se está activo este volcán? Hace un año tuvo que ser evacuada la ciudad y está latente, digamos, ¿no? Okay. Yo no he visto lava, pero sí que se ve humo. De vez en cuando podemos ver que salen cenizas y sale humo. O sea que el volcán está activo, pero de momento no hay evacuaciones. Bueno, pues suerte, Sara. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Nos encontramos el próximo jueves. Eliades. Como no, gracias. Muchas gracias, Sara. Hasta el jueves dentro de 15 días en el caso de Eliades. Con gusto. Señores, así terminamos esta sección. Vamos a la pausa, regresamos. Tenemos más en este día. Está Dilia, Leticia Oremera y por supuesto hoy tenemos cine.